El celular de Yara vibró con una notificación del grupo de la familia en WhatsApp. Era lunes, 9 de la mañana, y ella estaba en la oficina de la empresa de arquitectura donde trabajaba en Barcelona, revisando los proyectos para la reunión de las 10. Sin prisa, abrió el mensaje de su cuñada Leticia. Gente, miren lo que vi ayer en el restaurante. No puedo creer que esté enviando esto, pero creo que Yara necesita saberlo. El video comenzó a cargar, y Yara sintió que el mundo se detenía. Allí, en la pantalla de su teléfono, estaba Enzo, su esposo de 7 años, besando a una mujer rubia en la mesa de un restaurante elegante. No era un beso cualquiera. Era íntimo, apasionado, lleno de complicidad. La mano de él acariciaba el rostro de ella con una ternura que Yara no veía desde hacía meses. Ellos rieron, brindaron, y él sostuvo la mano de la mujer por encima de la mesa como si fueran una pareja enamorada. El audio estaba bajo, pero se podía escuchar perfectamente cuando Enzo dijo: «Amor, no te imaginas lo difícil que es fingir en casa. No veo la hora de que salgamos de este teatro». La mujer respondió algo que los hizo reír a los dos, y fue entonces que Yara vio. El anillo de bodas que ella misma había elegido brillaba en su dedo mientras acariciaba a la amante. Los mensajes del grupo comenzaron a aparecer uno tras otro. «Lo siento, Yara, pero merecías saberlo. Qué asco de hombre. Siempre me pareció falso». Yara no podía quitar los ojos de la pantalla. Sus dedos temblaban. 7 años de matrimonio, 3 años intentando quedar embarazada, todos aquellos planes para el futuro. Todo mentira, pero había algo mucho peor por venir. Ella aún no sabía que ese video era solo la punta del iceberg de un descubrimiento que cambiaría todo para siempre. El comienzo de la ilusión. Yara Fontenelle siempre creyó que conocía a Enzo mejor que cualquier persona en el mundo. Se conocieron en la Universidad de São Paulo hace 9 años, cuando ella cursaba arquitectura y urbanismo y él ingeniería civil. Fue en una fiesta de estudiantes de primer año que sus ojos se encontraron, a través de una multitud de estudiantes borrachos, y Yara sintió algo que nunca había experimentado antes. La sensación de estar en casa con un completo extraño. Enzo era todo lo que ella admiraba en un hombre. Inteligente sin ser arrogante, ambicioso sin ser cruel, encantador de una forma que parecía natural, no forzada. Tenía esa manera de hablar sobre el futuro que hacía que cualquier sueño pareciera posible. «Imagínate, Yara», solía decir con los ojos brillantes, «nosotros dos conquistando el mundo. Tú, creando espacios increíbles, yo construyendo los cimientos, vamos a ser un dúo imparable». Los primeros años en la universidad fueron mágicos, de una forma que ahora, sentada en su escritorio de la oficina, mirando las torres de la Sagrada Familia por la ventana, parecía irreal. Estudiaban juntos en la biblioteca central, pasaban horas discutiendo proyectos y sueños, caminaban de la mano por el campus, hablando sobre cómo iban a cambiar el paisaje urbano de Brasil. Enzo era atento de una manera que derretía cualquier resistencia. Recordaba cuando ella tenía exámenes importantes. Aparecía con su café favorito en las mañanas difíciles. Enviaba mensajes románticos en medio de clases aburridas. Cuando se graduaron, fue Enzo quien plantó la semilla de la aventura europea. «Yara, mi amor, imagínate las oportunidades que vamos a tener en Europa, Barcelona específicamente, una ciudad que respira arquitectura, donde tú vas a poder trabajar con los mejores del mundo, y yo, con mi visión para los negocios y tu creatividad, vamos a construir un imperio juntos». Él hablaba con tanta convicción que Yara se enamoró no solo de la idea, sino de la versión de sí misma que él pintaba, una arquitecta internacional sofisticada y exitosa. La decisión de mudarse a Barcelona fue tomada una noche de diciembre, después de la graduación,
Cuando estaban acostados en el balcón del apartamento que Yara compartía con 3 amigas, mirando las estrellas contaminadas de São Paulo. «Vamos a hacerlo, amor», Enzo había susurrado en su oído. «Vamos a ser valientes. En 5 años vamos a estar casados, viviendo en una ciudad hermosa, viviendo nuestros sueños». Y Yara, que siempre fue más cautelosa, más realista, se dejó llevar por la pasión y por su visión del futuro. Vendieron todo lo que tenían, que no era mucho, considerando que eran recién graduados endeudados. Juntaron sus ahorros, pidieron préstamos a sus padres y se embarcaron en la aventura. Yara recordaba el vuelo como si fuera ayer, Enzo sosteniendo su mano durante el despegue, los dos riendo nerviosamente, él haciendo bromas sobre cómo iban a conquistar Europa, una obra arquitectónica a la vez. Los primeros años en Barcelona. Los primeros meses en Barcelona fueron difíciles, pero románticamente difíciles. Vivían en un apartamento minúsculo en el Eixample, donde apenas cabía una cama de matrimonio y una mesa pequeña. Comían mucho fideo y poco más. Yara trabajaba a tiempo parcial en una tienda de materiales de construcción mientras estudiaba español y enviaba currículos a oficinas de arquitectura. Enzo luchó para validar su diploma y comenzar la consultoría que soñaba tener, pero había algo mágico en esa lucha. Los domingos, cuando les sobraban algunos euros, caminaban por las ramblas de la Mano, entraban gratuitamente en los museos que ofrecían entrada libre y soñaban a lo grande mientras tomaban un café barato en los bistrós de la Ciutat Vella. «Mira esa construcción», decía Enzo, señalando un edificio cualquiera. «Un día vas a proyectar algo aún mejor». Yara creía, porque él hablaba con tanta certeza que ella comenzó a creer en sí misma también. Su apartamento se convirtió en un punto de encuentro para otros brasileños que, como ellos, habían venido a Barcelona en busca de oportunidades. Yara cocinaba para todo el mundo con lo poco que tenían, y Enzo era siempre el centro de atención, contando historias, haciendo reír a todos, pintando futuros brillantes para cada persona que pasaba por su mesa. «Ya verán», decía, siempre optimista. «En 2 años todos estaremos establecidos, exitosos, viviendo la vida europea con estilo». Fue durante ese periodo que Yara se enamoró no solo de Enzo, sino de la versión de sí misma que él veía. Él creía tanto en su talento, hablaba con tanto orgullo sobre los proyectos que ella hacía en el curso de especialización que había conseguido en una universidad local, que Yara comenzó a verse a través de sus ojos. Talentosa, capaz, destinada al éxito. El momento decisivo llegó cuando Yara finalmente consiguió trabajo en una oficina de arquitectura respetada, especializándose en revitalización urbana sostenible. Era un trabajo junior, pero en Barcelona, en una empresa que tenía proyectos en toda Europa. En el mismo periodo, Enzo consiguió abrir su consultoría enfocada en ingeniería de sostenibilidad para edificios comerciales. Celebraron esa noche como si les hubiera tocado la lotería. «Lo sabía», dijo Enzo, dándole vueltas en la pequeña sala del apartamento. «Sabía que lo íbamos a lograr. Eres brillante, Yara. No cualquiera consigue lo que tú conseguiste. Y ahora, con mi networking y tu creatividad, vamos a ser imparables». 2 años después, cuando ya estaban más estabilizados financieramente y vivían en un apartamento mejor, Enzo sugirió que se casaran. «Yara, mi amor, ya hemos probado que somos un equipo perfecto. Vamos a oficializar esto. Vamos a construir una familia, una vida sólida juntos». Él le propuso matrimonio una noche de septiembre, en la terraza de su apartamento, con vistas a la ciudad que se había convertido en su hogar. Se casaron en Sitges, en una ceremonia pequeña pero hermosa, con vistas al Mediterráneo. Vinieron 15 personas de Brasil,
familias y amigos más cercanos, y algunos colegas de Barcelona. Yara recordaba cada detalle de ese día. El vestido simple pero elegante que ella misma había elegido. Las flores silvestres que combinaban con el ambiente playero y principalmente los votos de Enzo. Yara, dijo él, con lágrimas en los ojos, sosteniendo sus manos delante de todos. No eres solo mi esposa. Eres mi compañera, mi inspiración, mi alma gemela. Sin ti, no soy nada. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en todos tus sueños, todos los días de mi vida. Prometo que siempre seremos un equipo, siempre tomaremos decisiones juntos, siempre priorizaremos nuestro amor por encima de todo. La sinceridad en su voz, la emoción genuina, hicieron llorar hasta a los invitados más escépticos. Yara había respondido con votos igualmente emocionados, prometiendo amor incondicional, compañerismo verdadero, construcción conjunta de una vida extraordinaria. En ese momento, con el sonido de las olas del Mediterráneo de fondo, y Enzo sosteniendo sus manos como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo, Yara tuvo la certeza absoluta de que había encontrado su lugar en el universo. Los primeros años de matrimonio consolidaron esa certeza. Viajaban juntos siempre que era posible. Fines de semana en París, una semana en Roma, algunos días en Ámsterdam. Enzo siempre incluía a Yara en las decisiones importantes de su consultoría. Le pedía opinión sobre proyectos, valoraba sus ideas. Yara le correspondía compartiendo logros profesionales, mostrando proyectos, soñando juntos sobre el futuro que estaban construyendo. ¿Qué te parece si empezamos a intentar quedar embarazada?, sugirió Enzo una noche, 3 años después de la boda. Estaban cenando en un restaurante nuevo en Elborn, celebrando un contrato importante que Yara había ayudado a conseguir para su empresa. Estamos estables, felices, enamorados. Sería perfecto tener un mini arquitecto o ingeniero corriendo por aquí. Yara recordaba la felicidad que sintió en ese momento, no solo por la perspectiva de ser madre, sino porque Enzo la estaba incluyendo en los planes a largo plazo, de forma natural, como si su futuro fuera una construcción conjunta, no una decisión unilateral de él. Comenzaron a intentar quedar embarazados con la misma energía que ponían en todo, planificadamente, amorosamente, llenos de expectativa. Yara llegó a comprar libros sobre embarazo. Hablaban sobre nombres, sobre cómo sería criar un niño bilingüe en Barcelona, sobre cómo equilibrar carrera y familia. Pero ahora, 3 años después, mirando el video en el celular que mostraba a su esposo besando a otra mujer con la misma pasión que un día le dedicó a ella, Yara se daba cuenta de que tal vez nunca conoció a Enzo de verdad. O tal vez él cambió tan gradualmente que ella no se dio cuenta cuando el hombre que se enamoró de ella se convirtió en el hombre que creía que ella era demasiado tonta para descubrir sus mentiras. La Yara de 22 años, que se embarcó hacia Barcelona, llena de sueños, nunca imaginó que 9 años después estaría descubriendo que su vida entera había sido construida sobre una mentira tan bien elaborada que ella misma había ayudado a sostenerla. La lenta decadencia y la máscara del negocio. El cambio en la dinámica del matrimonio fue tan sutil que Yara solo pudo identificar el patrón después de ver el video. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que ella creía conocer perfectamente, revelando muebles completamente diferentes de los que imaginaba que estaban allí. En los últimos 2 años, Enzo se había convertido en un maestro en el arte de la ausencia emocional disfrazada de responsabilidad profesional. Amor, ¿sabes cómo es el mundo de los negocios? Decía siempre que llegaba tarde, siempre que cancelaba planes, siempre que parecía distante durante las cenas. Estoy haciendo esto por nosotros, por nuestro futuro. Y Yara, que siempre admiró su ambición, normalizaba esas ausencias
como sacrificios necesarios para el éxito que ambos deseaban. Las reuniones de trabajo se multiplicaron de forma exponencial. Reuniones que terminaban a las 10 de la noche, reuniones de fin de semana, reuniones en ciudades cercanas que exigían pasar la noche. Los clientes españoles tienen esa cultura de hacer negocios después del horario de trabajo, explicaba Enzo, siempre con una justificación que tenía sentido lógico. Es frustrante para mí también, pero si queremos crecer en este mercado, tenemos que adaptarnos. Yara comenzó a acostumbrarse a cenar sola. Planeaba menús especiales para cuando él llegara, pero la mayoría de las veces encontraba la comida fría y una nota. Lo siento, amor. La reunión se extendió. Mañana temprano. Te amo. Las notas siempre terminaban con un te amo, como si esas dos palabras fueran suficientes para compensar todas las ausencias. El sexo también cambió, pero de forma tan gradual que Yara pensó que era una fase natural del matrimonio. Enzo pasó a ser más mecánico, menos presente emocionalmente durante los momentos íntimos. Estoy exhausto, amor, decía él cuando ella intentaba crear un ambiente más romántico. El trabajo me está drenando toda la energía. Pero sabes que te deseo, ¿verdad? Y hacían el amor de forma funcional, casi administrativa, como si fuera un ítem más en una lista de obligaciones conyugales. Las conversaciones sobre hijos, que antes estaban llenas de expectativa y planificación conjunta, se convirtieron en discusiones prácticas sobre el timing. Tal vez sea mejor esperar un año más, sugirió Enzo una noche, después de otra prueba de embarazo negativa. Mi consultoría está en un momento crucial. Necesito enfocarme al 100% ahora. Cuando tengamos hijos, quiero poder dedicarles tiempo de calidad. Sonaba responsable, maduro, amoroso. Yara estuvo de acuerdo, pensando que estaba siendo comprensiva con las presiones profesionales que él enfrentaba. Pero había otras señales que ella eligió ignorar, interpretándolas como comportamientos normales de un hombre estresado por el trabajo. Enzo comenzó a ducharse tan pronto como llegaba a casa, incluso cuando alegaba haber venido directo de la oficina. Necesito relajarme, amor. Sabes lo contaminada que está Barcelona, cómo me siento sucio después de un día entero corriendo por la ciudad. Tenía sentido. Yara incluso pensaba que era positivo que quisiera estar limpio antes de acercarse a ella. Su celular, que antes estaba tirado en cualquier lugar, pasó a ser guardado con cuidado obsesivo, siempre boca abajo, siempre en silencio cuando estaba en casa, siempre acompañado de explicaciones cuando sonaba. Cliente molesto, decía, rechazando llamadas. No puedo tener ni un momento de paz con mi esposa. Yara se sentía culpable por cuestionar. Pensaba que estaba siendo posesiva, controladora. Las idas a restaurantes, que antes eran frecuentes y espontáneas, prácticamente desaparecieron. Prefiero quedarme en casa contigo, justificaba Enzo. Ya paso el día entero en restaurantes con clientes. En casa puedo relajarme de verdad. Yara interpretó esto como una señal de madurez en la relación, como si hubieran evolucionado a una intimidad más profunda, que no necesitaba escenarios externos para ser especial. Incluso los regalos cambiaron de característica. Antes, Enzo daba regalos pensados, relacionados con conversaciones que habían tenido, con sueños que ella había compartido, regalos que probaban que él prestaba atención a los detalles de su vida. En los últimos años, los regalos se volvieron genéricos, pero caros. Joyas bonitas, bolsos de marca, perfumes importados. Te mereces lo mejor, decía al entregar cajitas elegantes. Yara estaba agradecida, pero en el fondo echaba de menos los regalos que mostraban que él realmente la conocía. La transformación más sutil fue en su lenguaje corporal. Enzo pasó a evitar el contacto visual prolongado durante conversaciones importantes.
Tocaba el celular mientras ella hablaba sobre el trabajo. Miraba la televisión durante las cenas. Parecía siempre ligeramente incómodo cuando ella intentaba conversaciones más profundas sobre su relación. «Estás analizando demasiado», decía cuando ella mencionaba que lo sentía distante. «El matrimonio tiene fases, amor. No podemos estar siempre de luna de miel». Y Yara creía, porque quería creer. Porque todas sus justificaciones tenían sentido lógico. Porque ella amaba la versión de él que conocía desde la universidad y no podía aceptar que esa persona pudiera estar desapareciendo gradualmente. La luz roja. El momento más revelador, que ahora destacaba en su memoria como un neón rojo parpadeante, ocurrió 6 meses atrás. Yara había recibido una propuesta para liderar un proyecto de revitalización urbana en Milán. Una oportunidad increíble que representaba todo por lo que ella había trabajado desde que llegó a Europa. Era la oportunidad de ser reconocida internacionalmente, de trabajar con los mejores arquitectos del continente. Cuando se lo contó a Enzo, esperando entusiasmo, apoyo, celebración conjunta, recibió una reacción completamente diferente. «Milán, Yara, ¿pensaste bien en esto? Sería un estrés enorme para nuestro matrimonio. Tú trabajando allí, yo aquí. ¿No crees que es hora de priorizar a nuestra familia? Y si quedas embarazada pronto, tendrás que abandonar el proyecto a la mitad». Pero Enzo, él había respondido confusa por la falta de apoyo, es exactamente el tipo de oportunidad que siempre soñamos. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí? Decías que íbamos a conquistar Europa juntos. Sí, pero eso era antes de estar establecidos. Ahora tenemos responsabilidades, un matrimonio sólido, planes para tener hijos. Ya no podemos actuar como jóvenes aventureros sin compromisos. Yara rechazó la propuesta. En ese momento, pensó que estaba siendo madura, poniendo el matrimonio en primer lugar. Ahora se daba cuenta de que había sido la primera vez que Enzo realmente mostró en quién se había convertido. Un hombre que no quería una compañera exitosa, sino una base sólida y previsible, mientras él exploraba otras posibilidades. La gota que colmó el vaso, que en ese momento ella interpretó como cuidado excesivo, fue cuando Enzo comenzó a cuestionar sus amistades. ¿Esa Clara de tu trabajo no te está influyendo de forma negativa?, preguntó después de una noche en que Yara había salido con su colega a tomar vino y conversar. Ella es soltera, no entiende las responsabilidades de un matrimonio. Me preocupan las ideas que pueda estar metiendo en tu cabeza. ¿Qué ideas, Enzo? Ideas de independencia excesiva, de que deberías priorizar tu carrera sobre la familia. Las mujeres solteras a veces sienten envidia de las relaciones sólidas e intentan sabotear inconscientemente. Yara se había quedado en shock con el comentario, pero Enzo rápidamente lo suavizó. Lo siento, amor. Creo que estoy siendo demasiado posesivo. Es que te amo tanto que tengo miedo de perderte. Y ella, una vez más, interpretó posesividad como amor, control como cuidado. Ahora, sentada en la mesa del escritorio, repasando cada una de esas situaciones, con la cruel claridad que el video le proporcionó, Yara se daba cuenta de que había sido manipulada sistemáticamente para aceptar cada vez menos, para cuestionar cada vez menos, para esperar cada vez menos. Enzo no había cambiado de la noche a la mañana. Él había orquestado una campaña lenta y eficiente para transformarla en una versión domesticada de sí misma, mientras él mantenía total libertad para vivir la vida que quisiera fuera de casa. Lo más doloroso no era descubrir que él estaba siendo infiel. Lo más doloroso era percibir que ella había sido entrenada, gradualmente, pacientemente, para ser la esposa perfecta para un hombre que no la respetaba lo suficiente, ni para mentir bien. Durante todos esos años, mientras Yara normalizaba las red flags y transformaba la negligencia en comprensión, Enzo
estaba construyendo una vida paralela completa. Y lo peor, él realmente creía que ella era demasiado tonta para darse cuenta. La estrategia de la ruptura. El teléfono vibró nuevamente. Más mensajes en el grupo de la familia, ahora con sus hermanas comentando el video, ofreciendo apoyo, expresando indignación. Yara miró los mensajes y sintió, por primera vez en años, que no estaba sola. Había personas que la amaban lo suficiente como para arriesgar su ira contándole la verdad que necesitaba saber. Enzo había subestimado dos cosas: la inteligencia de Yara y el poder de una familia que realmente se preocupa por su bienestar. Estaba a punto de descubrir que la mujer que creía demasiado ingenua para cuestionar sus mentiras era, en realidad, demasiado fuerte para aceptarlas cuando finalmente las vio con claridad. La decisión de fingir que no sabía nada fue estratégica, no emocional. Yara se dio cuenta de que necesitaba tiempo para organizar su salida de forma inteligente, sin darle a Enzo la oportunidad de manipular la situación a su favor, como había hecho durante tantos años. Durante 3 semanas enteras, ella interpretó el papel de la esposa, que no sospecha de nada, mientras secretamente desmantelaba la vida que habían construido juntos. El primer paso fue financiero. Yara siempre confió tanto en Enzo que nunca prestó atención real a los detalles de las finanzas de la pareja. Descubrió que fue un error grave. Enzo lo había estructurado todo de forma que ella fuera completamente dependiente de él. El apartamento estaba solo a su nombre, la cuenta conjunta era administrada por él, incluso su seguro de salud estaba vinculado a su empresa. Es más práctico así, amor, él le había dicho años atrás. Yo me ocupo de la parte aburrida y tú te enfocas en tu carrera. En ese momento, pareció romántico. Ahora, parecía una trampa bien planeada. Clara, necesito un favor, le dijo Yara a su colega durante el almuerzo un jueves. Estaban en un restaurante pequeño cerca de la oficina, lejos de lugares donde podrían encontrarse con conocidos. Necesita quedar entre nosotras por ahora, pero me estoy separando y necesito ayuda práctica. Clara casi se ahoga con el agua. ¿En serio? ¿Por el video? Por muchas cosas. El video fue solo la gota que colmó el vaso. Yara explicó rápidamente la situación financiera y su sospecha de que Enzo había sido demasiado cuidadoso al estructurarlo todo. No puedo simplemente irme de casa y empezar de cero. Necesito organizarme primero. ¡Qué hijo de puta!, dijo Clara, sin filtro. Lo siento, pero eso es lo que es. ¿Qué hombre estructura las finanzas para que la esposa dependa de él si no está planeando algo malo? Juntas, buscaron abogados especializados en derecho de familia, específicamente profesionales, que entendieran de casos que involucraran manipulación financiera dentro del matrimonio. Clara, que era catalana y conocía mejor el sistema legal local, hizo contactos y consiguió referencias de 3 bufetes de prestigio. La consulta con José Martí fue reveladora de una forma que Yara no esperaba. El abogado, un hombre de 50 años, con experiencia en casos complejos de divorcio, escuchó su historia con atención y fue directo al grano. Señora Fontenelle, su marido cometió varios errores legales. Incluso con el apartamento a su nombre, usted tiene derechos porque contribuyó financieramente a la compra y las mejoras. Tengo cómo probar esto a través de los extractos bancarios. Además, tenemos el factor de la infidelidad comprobada. ¿Cómo así? En España, la infidelidad puede influir en la división de bienes cuando hay pruebas contundentes. Ese video que me mostró, combinado con otros indicios que vamos a recolectar, puede garantizar que usted salga de esta situación con mucho más de lo que su marido imagina. Giuseppe explicó que Enzo había cometido el error clásico del manipulador demasiado confiado. Creyó que su víctima nunca reaccionaría, por lo que no se preocupó en proteger sus propios intereses legalmente. Hombres como su marido siempre creen que van a conseguir controlar la narrativa cuando sean descubiertos.
Nunca esperan que la esposa sea más inteligente que ellos. El abogado orientó a Yara a recoger todas las pruebas posibles antes de confrontar a Enzo. Extractos bancarios, correspondencias, evidencias de las traiciones, historial de gastos. Cuanta más documentación tengamos, mejor será su posición en la negociación, la detective, de su propia vida. Durante las 3 semanas siguientes, Yara se transformó en una detective de su propia vida. Cuando Enzo salía para sus reuniones, ella fotografiaba documentos, copiaba archivos de su computadora que quedaba logueada en casa, anotaba inconsistencias entre las historias que él contaba y los horarios reales que llegaba a casa. Fue durante una de esas investigaciones que hizo el descubrimiento más impactante. En su laptop encontró una carpeta llamada Viajes, que contenía fotos y comprobantes de viajes que ella nunca supo que él había hecho. Ibiza, Milán, París, Lisboa, siempre acompañado de mujeres diferentes. No eran viajes de trabajo, eran escapadas románticas que él financiaba con dinero que debería haber estado siendo usado para construir su futuro. Una conversación de WhatsApp archivada reveló aún más. Enzo le había prometido a una de sus amantes que se separaría tan pronto como organizara las finanzas. A otra, le dijo que el matrimonio estaba terminando naturalmente y que era cuestión de tiempo. A una tercera, mintió diciendo que Yara sabía de la situación y que estaban en un matrimonio abierto. Él está jugando con todas nosotras, murmuró Yara para sí misma, leyendo mensajes que alternaban entre declaraciones de amor eterno y quejas sobre lo difícil que era mantener las mentiras organizadas. En una conversación particularmente repugnante, Enzo le decía a una de las mujeres: «Mi mujer es un poco lenta para estas cosas, ¿sabes? Podría estar acostándome con alguien en el salón que ella encontraría una excusa para justificar. Es hasta un poco patético, para ser honesto, pero muy conveniente». La humillación era profunda, pero Yara se dio cuenta de que estaba sintiendo más rabia que dolor. Rabia por haber sido subestimada durante tanto tiempo. Rabia por haber normalizado comportamientos que, vistos en conjunto, eran obviamente señales de desprecio total. El momento decisivo llegó un martes, cuando Yara decidió pasar por casa a la hora del almuerzo para recoger documentos que había olvidado. Al abrir la puerta, oyó voces que venían del dormitorio. Por un segundo, pensó que eran ladrones. Luego reconoció la risa de Enzo, una risa que ella no oía desde hacía meses, cuando él estaba con ella. Se quitó los zapatos y caminó silenciosamente por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A través de la rendija, vio a Enzo en la cama con una morena que ella nunca había visto antes. Ni siquiera era la rubia del video. Estaban vestidos, pero la intimidad era obvia. Conversaban en español sobre planes para un fin de semana en Sitges. «Mi amor, ¿estás seguro de que tu esposa no va a sospechar?», la mujer preguntó, jugando con su cabello. «Yara es completamente ingenua», respondió Enzo, con una naturalidad que cortó como una cuchilla. «Ella cree en cualquier cosa que le digo. Podría decirle que voy a la luna a trabajar y ella lo creería. Es hasta un poco patético, para ser honesto, pero muy conveniente. ¿Y si lo descubre todo? No lo va a descubrir. Y si lo descubre, no tendrá el valor de hacer nada. Yara no es de las que crea problemas. Va a llorar, va a hacer drama, pero al final lo va a aceptar porque no tiene la estructura emocional para empezar de cero». Enzo rió. «Además, no tiene a dónde ir. Financieramente, ella depende totalmente de mí». «Eres cruel». «No soy cruel. Soy práctico. El matrimonio es solo un contrato social, Carmen. Yo cumplo mi parte. Pago las cuentas. La trato bien en público. No la humillo delante de los demás. A cambio, tengo una base sólida y libertad para vivir mi vida de verdad». Yara salió del apartamento sin hacer ruido, sin confrontar,
sin armar el escándalo que la versión antigua de ella probablemente habría hecho. Bajó las escaleras como una sonámbula y se vio caminando por las calles de Barcelona sin destino, pero con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Llegó al parque de la Ciutadella y se sentó en un banco. Allí, rodeada por la belleza de una ciudad que había aprendido a amar, Yara tomó la decisión más importante de su vida. Iba a probarle a Enzo que estaba completamente equivocado sobre quién era ella. No era ingenua, no era patética y definitivamente no iba a aceptar ser tratada como una conveniencia por el resto de su vida. El teléfono sonó. Era Enzo. «Amor, ¿dónde estás? Pasé por casa a Budla a almorzar y no estabas». Yara miró la pantalla viendo su nombre. Por primera vez en 7 años, colgó sin contestar. Él llamó 2 veces más. A la tercera, ella contestó con la misma voz dulce de siempre. «Lo siento. Estaba en una reunión importante en la oficina. No podía contestar». «Ah, está bien. Escucha, voy a tener que viajar el fin de semana». «Trabajo». «¿A dónde?» Hubo una pausa. «Valencia, reunión con un cliente nuevo. Puede generar un contrato grande». Yara sabía que era mentira. Por las conversaciones que había leído, él iba a Sitges con Carmen, pero respondió con naturalidad. «Qué bien, amor. Espero que todo salga bien. ¿No me vas a extrañar?» «Claro que sí, pero sabes que siempre apoyo tu trabajo». Cuando colgó, Yara se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era la esposa que creía ciegamente. Ya no era la mujer que normalizaba las red flags. Ya no era la Yara que Enzo conocía y despreciaba. Estaba transformándose en alguien que él nunca había encontrado antes. Una mujer que finalmente descubrió su propio valor. La Operación Libertad. La transformación de Yara ocurrió como una operación militar silenciosa. Durante las 2 semanas que siguieron al descubrimiento en el apartamento, ella orquestó su liberación con una precisión que no sabía poseer. Cada movimiento fue calculado. Cada decisión tomada con el objetivo final de salir de esa situación no solo entera, sino más fuerte de lo que había entrado. El primer paso fue garantizar su independencia financiera inmediata. Yara abrió una cuenta bancaria individual y comenzó a transferir su parte del salario allí. Cuando fue cuestionada por Enzo sobre por qué ya no depositaba todo en la cuenta conjunta, ella respondió con naturalidad. «Mi jefa sugirió que tuviera una cuenta separada para un proyecto freelance que estoy empezando. Es temporal, amor. Cuestión de organización». Enzo ni siquiera cuestionó mucho. Después de todo, para él, Yara era incapaz de cualquier tipo de estrategia más compleja. Esa subestimación se convirtió en su mayor arma. El segundo paso fue asegurarse de que tenía a dónde ir. Clara ofreció el sofá de su apartamento, pero Yara quería algo más definitivo. Algo que simbolizara un reinicio total, no una fuga temporal. Comenzó a buscar apartamentos para alquilar durante las horas de almuerzo, siempre en barrios que Enzo no frecuentaba. Fue en el barrio gótico donde encontró el apartamento perfecto. Pequeño, pero con vistas a la catedral. Ubicado en una calle histórica llena de encanto. Era caro para sus estándares sola, pero Joseph había garantizado que, con la división de bienes que él conseguiría, ella tendría condiciones de mantener un estándar de vida independiente. ¿Puedo visitarlo esta tarde?, preguntó a la propietaria, una señora catalana que vivía en el piso de arriba. «Claro, pero sepa que tengo otros interesados. Si le gusta, necesita decidir rápido». «Lo voy a tomar», dijo Yara, sin siquiera visitar. Era una decisión impulsiva, completamente diferente de su manera habitual de analizar todo 1000 veces antes de elegir. Pero esta nueva versión de sí misma estaba aprendiendo a confiar en sus propios instintos. El tercer paso fue documentar absolutamente todo lo que pudiera servir como prueba.
Yara fotografió extractos, copió conversaciones, anotó fechas y horarios de las mentiras de Enzo. Creó un dossier completo de su doble vida, organizado cronológicamente, con evidencias irrefutables de al menos 5 relaciones paralelas en los últimos 2 años. «Esto es más que suficiente», dijo Joseph, cuando ella presentó toda la documentación. Su marido fue increíblemente descuidado, o como si estuviera tan seguro de que yo era tonta que ni se preocupó en esconder bien. Probablemente eso. Los hombres arrogantes cometen siempre los mismos errores. El cuarto paso fue el más difícil emocionalmente. Fingir normalidad total mientras organizaba su salida. Yara cocinaba para Enzo, veía películas con él, hacía sexo cuando él demostraba interés. Todo mecánico, todo representación, pero necesario para que él no sospechara de nada hasta el momento justo. «Estás diferente», comentó él un jueves por la noche mientras cenaban. «Más tranquila, menos ansiosa». «Estoy más feliz en el trabajo», mintió ella. «Creo que finalmente estoy encontrando mi lugar profesional en Barcelona». «Qué bien. Siempre supe que te ibas a adaptar. Solo necesitabas tiempo para madurar». La condescendencia en su voz, que antes ella interpretaba como cariño protector, ahora sonaba exactamente como lo que siempre fue. Desprecio disfrazado de amor. El quinto paso fue organizar la mudanza física. Yara contrató una pequeña empresa de mudanzas, explicó que necesitaban ser discretos y rápidos, y programó para el sábado en que Enzo estaría en Sitges con Carmen. Seleccionó solo sus cosas personales. Ropa, libros, algunos muebles que eran comprobablemente suyos, objetos con valor sentimental que había traído de Brasil. «¿No vas a llevar nada de lo que compraron juntos?», preguntó Clara, ayudando a hacer la selección. «No quiero nada que me recuerde esta fase de mi vida», respondió Yara, envolviendo una foto de su graduación en la universidad. «Quiero empezar completamente de cero». El viernes por la noche, víspera de la Operación Libertad, Enzo llegó a casa con regalos caros, un collar de oro blanco y una propuesta sorprendente. «Amor, ¿qué tal si vamos a París el próximo mes? Solo nosotros dos. Una segunda luna de miel». Yara miró el collar, probablemente comprado con dinero que debería haber sido invertido en su futuro, y sonrió. «París sería increíble. ¿En serio? ¿Te apuntarías? Incluso puedo cancelar algunos compromisos de trabajo». «Claro que sí. Por cierto, aprovecha el viaje a Valencia para pensar en el itinerario». «¿Qué lugares le recomendarías a una pareja que quiere reconectarse?» Enzo parpadeó, claramente incómodo con la pregunta que exponía su mentira. «Yo no voy a tener tiempo para eso, amor. Va a ser un trabajo intenso». «Qué pena. Pero estoy segura de que encontrarás maneras de divertirte». Esa noche, hicieron el amor por última vez, aunque solo Yara lo supiera. Mientras Enzo dormía a su lado, satisfecho con su performance de marido atento, Yara miraba el techo y sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el fin de una era, por los sueños que no se realizaron, por la persona que ella había sido durante tanto tiempo. Alivio por estar finalmente despertando de una pesadilla que había confundido con un sueño. El sábado por la mañana, ella le ayudó a hacer la maleta para el viaje fake a Valencia. Dobló su ropa con cuidado, verificó si había llevado todo lo que necesitaba. Lo besó en la puerta como una esposa dedicada. «Diviértete, amor. Te mereces este descanso». «Lo intentaré. Odio dejarte sola el fin de semana. No te preocupes. Voy a aprovechar para organizar algunas cosas en casa». «¿Qué tipo de cosas?» «Nada del otro mundo, solo organizar». 2 horas después de que Enzo saliera, un pequeño camión de mudanzas se detuvo en la puerta. 3 hombres eficientes vaciaron el apartamento solo de las cosas de Yara con una precisión quirúrgica. En 4 horas, no quedó ningún rastro físico de ella en esa casa. En la mesa de la cocina, dejó la alianza de boda junto con una carta. «Enzo, descubrí tu doble vida». El video en el restaurante fue solo el comienzo.
Sé de Carmen, sé de la morena del martes, sé de todas las demás. Sé de los viajes fake, de las mentiras elaboradas. Sé que me llamas ingenua y patética para tus amantes. Tenías razón en una cosa. Yo era patética. Por creer que el amor significaba aceptar migajas. Por normalizar tu falta de respeto. Por transformar tu frialdad en una fase difícil del matrimonio. Por aceptar ser tratada como conveniente en lugar de amada. Pero te equivocaste en todo lo demás. No soy ingenua, no soy incapaz de empezar de cero. Y definitivamente no voy a aceptar ser la base sólida para que tú construyas relaciones verdaderas con otras personas. Mis abogados se pondrán en contacto el lunes. No intentes buscarme, no hay nada de qué hablar, no hay nada que salvar. La mujer que creíste conocer nunca existió. Era solo una versión disminuida de mí misma que acepté representar porque creía que eso era lo que significaba el amor. Ahora vas a conocer quién soy realmente. Yara, P.D. Valencia debe estar hermosa en esta época del año. ¿O será Sitges, el lunes, mientras Enzo probablemente se despertaba en la playa con Carmen sin imaginar lo que le esperaba en casa? Yara estaba en su apartamento nuevo, desayunando, con vistas a la catedral gótica y preparándose para el primer día de su nueva vida. Su teléfono sonó 17 veces esa mañana. Ella no contestó ninguna. Giuseppe llamó a las 10 horas. Acabo de recibir su llamada. Está desesperado. Quiere negociar, como era de esperar. ¿Y cuál fue su respuesta? Que hablamos solo a través de nuestros abogados. Todavía no ha entendido con quién está tratando. Yara sonrió, mirando por la ventana a las calles medievales del barrio que eligió para empezar de nuevo. Enzo había pasado años subestimando su inteligencia. Ahora iba a descubrir que la mujer que él creía que controlaba completamente había sido, todo el tiempo, mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó. La guerra apenas estaba comenzando, y por primera vez en años, Yara sabía exactamente quién era y lo que quería. Libertad total, dignidad recuperada y una vida donde ella nunca más sería la coprotagonista de su propia historia. El despertar de la reina, 6 meses después de dejar la carta en la mesa de la cocina, Yara estaba irreconocible y, paradójicamente, completamente reconocible por primera vez en años. El corte de pelo más moderno enmarcaba un rostro que ahora sonreía con una frecuencia de la que había olvidado que era capaz. El apartamento en el gótico se había convertido en un santuario que reflejaba exactamente quién era ella. Plantas por todas partes, libros de arquitectura mezclados con novelas que nunca tuvo tiempo de leer, fotos de los viajes en solitario que hizo a ciudades que siempre quiso conocer, pero que Enzo siempre encontraba excusas para no visitar. El divorcio fue mejor de lo que esperaba. La estrategia de Giuseppe fue implacable. Presentaron todas las evidencias de infidelidad múltiple. Probaron que Enzo había usado dinero común para financiar relaciones paralelas. Demostraron que había intentado manipular las finanzas de la pareja para dejar a Yara en situación de dependencia. El resultado fue que ella salió con el 50% de todo lo que construyeron juntos, más una indemnización por daños morales. Su exmarido subestimó completamente su capacidad de reacción, había comentado Giuseppe tras la audiencia final. Hombres como él siempre creen que van a conseguir controlar la narrativa incluso cuando son descubiertos. Fue uno de los casos más fáciles de mi carrera. Enzo intentó de todo para revertir la situación. Apareció en la oficina de Yara 3 veces en los primeros meses, siempre con tácticas diferentes. A veces suplicante, pidiendo perdón y prometiendo un cambio radical. A veces manipulador, intentando hacer que ella se sintiera culpable por destruir 7 años de historia a causa de algunos errores. A veces agresivo, acusándola de ingratitud y recordando todo lo que había hecho por ella durante el matrimonio. Yara, sé que me equivoqué, dijo él en el último intento de reconciliación,
interceptándola a la salida del trabajo una tarde de octubre. Pero 7 años no significan nada para ti. Todo el mundo comete errores. Yo puedo cambiar. Podemos hacer terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo. Yara se detuvo y lo miró. Realmente lo miró. Tal vez por primera vez en años. Vio a un hombre que no conocía. O tal vez ella nunca se había conocido lo suficiente para darse cuenta de que merecía infinitamente algo mejor. Enzo, tú no cometiste errores. Tú tomaste decisiones durante años, conscientemente. Construiste una vida paralela entera mientras me mantenías como una tonta útil que se ocupaba de tus necesidades domésticas. Su voz era tranquila, firme, sin rabia, solo fáctica. ¿Y sabes cuál fue mi mayor error? No fue confiar en ti. Fue dejar de confiar en mí misma. Pero el amor, Yara, todo lo que construimos juntos. ¿Qué amor, Enzo? ¿El que sentías por mí o por las 5 mujeres diferentes con las que te acostabas mientras planeabas nuestra familia? Yara se ajustó el bolso al hombro. ¿Y qué construcción? Yo era solo la base sólida para que pudieras aventurarte tranquilo, sabiendo que siempre tendrías un puerto seguro donde volver cuando te cansaras de jugar fuera. Estás siendo injusta. Yo te amaba a mi manera. Yara rió. No una risa amarga, sino una risa de quien finalmente entendió un chiste que tardó años en comprender. Tu manera era tratarme como conveniencia disfrazada de matrimonio. Tu manera era llamarme ingenua y patética para tus amantes. Tu manera era organizar las finanzas para que yo dependiera de ti. Eso no es amor, Enzo. Eso es estrategia de control. Yo nunca quise lastimarte. No. Tú solo nunca quisiste asumir las consecuencias de lastimarme. Son cosas diferentes. Yara lo miró con una genuina piedad. ¿Sabes lo más gracioso? Realmente creíste que yo era demasiado débil para irme, demasiado insegura para empezar de nuevo, demasiado enamorada para ver la realidad. ¿Y no lo eras? No, Enzo. Yo era demasiado fuerte para seguir desperdiciando mi vida, fingiendo que todo estaba bien. Esa fue la última conversación entre ellos. Enzo se fue de Barcelona 2 meses después. Volvió a São Paulo con el rabo entre las piernas. Y Yara supo por amigos en común que la relación con Carmen también había terminado, cuando ella descubrió que él estaba casado y que la esposa no estaba participando voluntariamente en un triángulo amoroso. Las otras amantes también se alejaron cuando se dieron cuenta de que él era solo un mentiroso compulsivo, no un hombre sofisticado viviendo un matrimonio abierto como había dado a entender. Aparentemente, intentó convencer a una de ellas de que tú sabías de todo y lo aprobabas, comentó Clara una tarde, mientras tomaba una cava en una terraza en Gracia, celebrando el ascenso que Yara había recibido en el trabajo. Cuando ella descubrió la verdad a través del grupo de tu familia en WhatsApp, le envió capturas de pantalla de todas las conversaciones y lo bloqueó de todo. Yara negó con la cabeza, impresionada con la capacidad de Enzo para mentir incluso a sí mismo. Lo más triste es que él probablemente cree en sus propias mentiras. Debe estar convenciéndose de que fue solo un malentendido, que todas nosotras estamos locas y exageramos. ¿Y tú? ¿Sientes algo por él todavía? Yara miró por la ventana del café, observando el movimiento de las calles de Barcelona que había aprendido a amar de forma completamente nueva. Siento gratitud. Gratitud por haberme dado la oportunidad de descubrir quién soy realmente, cuando no estoy tratando de ser la versión de mí misma que alguien quiere que sea. Yara sonrió. Él me liberó sin querer. Si hubiera sido un marido mediocre, podría haber pasado toda mi vida en una mediocridad tolerable, sin nunca descubrir mi propio poder. Yara realmente había descubierto su propio poder. 6 meses después del divorcio, recibió una propuesta para liderar un proyecto de revitalización urbana sostenible para varias ciudades europeas. Exactamente el tipo de oportunidad que siempre soñó,
pero que había rechazado años atrás para preservar el matrimonio. Esta vez aceptó sin dudar. Es un proyecto de 3 años con viajes constantes, le explicó a Clara. Milán, Ámsterdam, Copenhague, Berlín. Voy a trabajar con los mejores urbanistas del continente. Y personalmente, ¿hay alguien interesante en tu vida? Yara sonrió de forma misteriosa. Había conocido a Lorraine hacía 2 meses en una vernissage de arte en Elborn. Él era jefe de cocina, francés, dueño de un restaurante pequeño y sofisticado especializado en fusión mediterránea asiática. Lo que la atrajo de él no fue el encanto obvio o la apariencia, aunque ambos existían, sino la forma en que hablaba sobre su trabajo, con pasión genuina, pero sin necesidad de menospreciar a otras personas para valorarse. Lorraine no es una relación todavía, le dijo a Clara. Es una posibilidad que estoy explorando sin prisa, sin expectativas, sin miedo. ¿Cómo así? Él me trata como si fuera interesante, no solo útil. Pregunta sobre mis proyectos porque realmente quiere saber, no porque esté buscando fallas o maneras de controlarme. Cuando viajo por trabajo, llama para compartir descubrimientos de su día, no para vigilarme o hacer drama. Yara hizo una pausa. ¿Y sabes lo más importante? Si termina mañana, yo seguiré siendo esta mujer en la que me convertí. Él no es mi salvación ni mi proyecto. Es alguien interesante que está conociendo a alguien interesante. Clara levantó su copa de cava. Brindemos por la mujer que descubrió que no necesitaba ser salvada por nadie. Brindemos por la mujer que descubrió que la única persona que necesitaba dejar de abandonarme era yo misma. Esa noche, sola en el apartamento que eligió y amuebló exactamente como quiso, Yara se sentó en el pequeño balcón con vistas a la catedral iluminada e hizo un balance de los últimos meses. Había momentos de soledad, claro. Momentos en que echaba de menos la seguridad ilusoria de tener a alguien siempre presente, aunque esa presencia fuera falsa. Pero esos momentos eran compensados por algo infinitamente más valioso, la certeza absoluta de que cada decisión en su vida era suya. Eligió el apartamento porque le encantó la vista, no porque fuera conveniente para otra persona. Decoró con plantas porque le gustaba la energía que traían sin preocuparse si alguien pensaba que era exagerado. Aceptó el trabajo de sus sueños porque era exactamente eso, el trabajo de sus sueños, no una amenaza para el ego frágil de una pareja. Estaba conociendo a Lorraine a su propio ritmo, estableciendo límites claros, comunicando expectativas de forma directa. El teléfono vibró con un mensaje de su hermana menor. Yara, voy a Barcelona el próximo mes. Quiero conocer tu vida nueva y ese francés misterioso que mencionaste. Yara sonrió respondiendo, te encantará la ciudad. Y Lorraine no es misterioso. Soy yo la que aprendió a no necesitar presentar a cada persona que conozco como posible salvador de mi vida. La respuesta llegó rápido. ¡Qué evolución tan hermosa! ¿Recuerdas cuando normalizabas todo lo que hacía Enzo y aún pensabas que era nuestra familia la que estaba siendo demasiado exigente? Era verdad. Yara recordaba cómo solía defender a Enzo de las críticas sutiles de su familia, cómo reinterpretó red flags obvias como fases normales de la relación, cómo transformó la negligencia en comprensión y el control en cuidado. La familia había intentado alertarla varias veces a lo largo de los años, pero de forma sutil, respetuosa, sin nunca atacar directamente. Hasta el día del video, cuando finalmente decidieron que alertarla era más importante que preservar la armonía. Gracias por haber tenido el valor de mostrarme la verdad, tecleó ella. Sé que no fue fácil, no lo fue, pero verte ahora, realizada, independiente, dueña de tu propia vida, valió cada momento de tensión. Enzo te hizo un favor sin querer. Yara guardó el teléfono y miró una vez más la vista que eligió tener todos los días. En 9 meses,
Había pasado de una mujer que normalizaba las migajas a una mujer que sabía exactamente lo que merecía y no aceptaba menos. Había descubierto que la traición más profunda no es sexual, es emocional. Es cuando alguien te convence de que tus sentimientos son exagerados, tus necesidades son drama innecesario, tus sospechas son paranoia infundada. Enzo había intentado el gaslighting durante años y casi lo consigue. Hizo que Yara dudara de sus propios instintos, cuestionara su propia cordura, normalizara comportamientos que cualquier observador externo reconocería como red flags evidentes. La manipulación fue tan sutil y constante que ella casi creyó que era realmente demasiado dramática por cuestionar mentiras obvias. Pero la verdad, cuando finalmente emergió, fue liberadora de una forma que ella nunca imaginó posible. No solo liberó a Yara de una relación tóxica, sino que la liberó de la versión disminuida de sí misma que había aceptado representar durante tanto tiempo. La mujer que Enzo conoció, insegura, dependiente, dispuesta a aceptar cualquier migaja de atención, realmente nunca existió. Era solo una performance que Yara había interpretado porque creía que eso era lo que significaba el amor. Cuando finalmente dejó de actuar y comenzó a ser quien realmente era, descubrió una fuerza que no sabía poseer. El exmarido había pensado que ella era demasiado ingenua para descubrir sus mentiras y demasiado débil para reaccionar cuando lo descubriera. Estaba equivocado en ambas cosas, y Yara era lo suficientemente inteligente para darse cuenta, cuando finalmente prestó atención, y lo suficientemente fuerte para elegir su propia dignidad sobre la ilusión de seguridad. Y ese había sido el descubrimiento más revolucionario de todos. Ella no necesitaba ser salvada, protegida o completada por nadie. Solo necesitaba dejar de abandonarse a sí misma en nombre de un amor que nunca fue amor de verdad. Ahora, mirando las estrellas sobre Barcelona, Yara sabía que cualquier persona que entrara en su vida de allí en adelante encontraría a una mujer que se conocía completamente, que se respetaba profundamente y que jamás aceptaría ser tratada como segunda opción en su propia vida. Enzo había subestimado una cosa fundamental sobre ella. Yara no era la mujer débil que él imaginó conquistar. Era una mujer fuerte que había olvidado temporalmente su propio poder. Y cuando una mujer así finalmente despierta, no hay fuerza en el mundo capaz de hacerla volver a dormir.